Un saludo cordial para todas las personas que, como siempre, nos siguen en nuestro canal El Poder del Talento. Como todos los días, cuando estamos con ustedes, hoy les vamos a traer un tema muy especial. Vivimos un momento muy difícil en nuestro país. Los jóvenes están también dentro de este momento participando. Los jóvenes están aportando con las necesidades que tienen y se han vuelto protagonistas en estas jornadas en que se encuentra el país. Pero ¿qué es lo que pasa con los jóvenes y qué es lo que pasa con la sociedad? A veces cometemos errores y uno de los errores tal vez que hemos cometido es no prestarle mucha atención a diferentes temas que son necesarios y que son vitales para el desarrollo de nuestra juventud. Y eso nos tiene también en el lugar que estamos. Y uno de esos temas tendría que ver también con la ciencia y la tecnología. Desde muchos puntos de vista, la educación, el trabajo, pero también la ciencia y la tecnología nos dan la posibilidad de ver ese futuro que está en nuestro camino y que podemos desarrollar. Hoy tenemos un tema muy especial que vamos a trabajar con ustedes a continuación, con todo el equipo de Talent y Julián Jaramillo. Julián, un saludo cordial, bienvenido. Gracias, Roberto, a ti, a todo nuestro equipo, a las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, precisamente hoy vamos a conversar sobre la importancia de cometer errores. Ya les vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y yo no sé si ustedes recuerden, pero había una máquina que utilizábamos antes que se llamaba la máquina de escribir. Probablemente si alguna de las personas que nos está viendo tiene 20 o menos años no sepa de qué se trata esa máquina, pues bien, era un invento del siglo pasado que servía para precisamente escribir. Tenía un teclado como el de un computador. La diferencia es que lo que se escribía no salía en una pantalla, sino directamente en el papel, con tinta y unas teclas. Y hubo una mujer que trabajaba en un banco y constantemente cometía errores cuando usaba esa máquina a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. Y entonces ella cometía estos errores y lo que pasaba es que no había forma en ese momento de corregirlos. Entonces piensen ustedes que estaba finalizando una hoja de escribir un texto en una hoja, y cuando cometía un error y se lo corregían, ¿qué tenía que hacer? Efectivamente, tenía que volver a corregir toda la hoja. Saque la hoja de la máquina de escribir, vuelva, inserte una hoja y vuelva a empezar a escribir. Pues esta mujer estaba precisamente en su lugar de trabajo, que era un banco. Estaba allí, era diciembre, estaba decorando y estaba pintando las ventanas del banco de blanco con una decoración de Navidad. Y allí le asaltó una idea y pensó, bueno, cuando un pintor se equivoca, no vuelve a borrar lo que pintó en una pared, simplemente pinta encima. Y se le ocurrió la idea de que esto mismo pudiera suceder cuando escribiera a máquina. Entonces, usando una pintura especial que se secara rápido, ella empezó a usar pintura y a prepararla en su casa para corregir esos errores. Y poco a poco sus compañeros de trabajo se fueron dando cuenta de eso y ella empezó a vender ese líquido. Ella lo preparaba en la cocina de su casa, lo empezó a vender y a comercializar. Al principio se llamaba mistake out en inglés, que es como error fuera o fuera errores. Y con el tiempo ella fue perfeccionando este invento, incluso con la ayuda de un químico, y se logró convertir en lo que conocemos como liquid paper, el corrector de errores. Y a partir de este error que ella cometió, pudo surgir una solución. Muchas veces los errores son vistos como obstáculos, y especialmente si una persona es perfeccionista, puede ver los errores como un impedimento, como un obstáculo. Pero es importante que podamos tener una mentalidad de ver los errores como oportunidades. Y cuando vemos los errores como oportunidades, estos se convierten precisamente en llaves que nos permiten el desarrollo personal. No hay nada más difícil para el desarrollo personal que el perfeccionismo, porque el perfeccionismo puede llevarnos a la inacción, a algo que se conoce como parálisis por análisis. Queremos tener todo tan fríamente calculado para no cometer ningún error, que por tanto análisis se genera una parálisis y nunca emprendemos y accionamos de tal manera que podamos
ver si funciona algo o no funciona. Así que cometer errores es importante porque los errores traen conocimiento, los errores nos permiten experimentar y los permiten evaluar. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos es, bueno, ¿qué es eso que posiblemente no hemos intentado por temor a fracasar? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo por primera vez? Y para hablar hoy de nuestro tema, de la importancia de cometer errores, tenemos con nosotros a un investigador del SENA. Él es ingeniero electrónico y junto con otro equipo de personas también han realizado un invento muy importante que vamos a hablar de él hoy. Eh, y pues para que él mismo nos lo pueda contar, quiero presentarles a Philippe Messiat, investigador del SENA. Philippe, ¿cómo te encuentras hoy? Y un gran saludo y bienvenido al Poder del Talento. Muy buenas para todos, muy buenas tardes para todos, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bueno, muy bien, Philippe, muchas gracias. Y bueno, sabemos que en estos días el SENA, que es una institución muy importante de nuestro país a nivel educativo y de formación, junto con Avianca, están realizando una alianza para el desarrollo de un simulador aéreo. ¿Cómo es esto? Explícanos este proyecto y en qué fase están del mismo. Bueno, para contextualizarlos un poco, digamos que desde el SENA hemos sido conscientes que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo es la distancia que existe entre los problemas de la industria y los problemas educativos. Muchas veces las instituciones educativas se encierran en sus propios problemas y no ven la necesidad que tiene la industria para poder acudir a ella y que de alguna manera sus programas solucionen porque son absolutamente dependientes uno del otro. Nosotros, básicamente, entendiendo ese principio, buscamos la manera de, como SENA, como centro educativo, ir a la industria y empezar a solucionar las necesidades propias de la industria para que eso nos sirva a nosotros como transferencia de conocimiento y actualización, para que nuestros programas de formación estén enfocados directamente hacia las necesidades de la industria. Y eso es parte de lo que hoy vemos como proyecto y lo que se pretende hacer básicamente. A partir de ahí, pues digamos que empezamos a trabajar con la empresa aeronáutica, con la industria aeronáutica que nos presentaba esa dificultad de cómo hacíamos nosotros para que pudiéramos enseñarles ciertas cosas al personal aeronáutico, puntualmente los pilotos, sin la necesidad de involucrar grandes recursos, sino que nosotros pudiéramos usar lo que tenemos a nuestras manos, porque en muchas de las veces, lo que contabas tú, las soluciones tienen que salir de lo que nosotros contamos y de lo que tenemos a nuestras manos para que se vuelvan funcionales. Y eso fue básicamente lo que hicimos nosotros. Usamos la realidad virtual como herramienta para acudir a solucionar estas necesidades propias del sector aeronáutico. Muy bien, si yo soy un piloto de una empresa X, ¿cómo me puede aportar ese proyecto para el desarrollo, digamos, de mis habilidades como piloto? ¿Cuál es la aplicación práctica de este proyecto? Pues digamos que tal cual como lo acabas de decir, digamos que nosotros tenemos muy presente aquellas frases que nos han dicho toda la vida y una de ellas es que la práctica hace al maestro. Y nosotros lo que tenemos que hacer son que ciertas habilidades tienen que hacerse lo más recurrentes posibles para que nosotros nos volvamos expertos en ellas. Manejar un avión es una de ellas, por eso se calculan como siempre en las películas vemos que se le pregunta al piloto ¿y cuántas horas de vuelo tiene? ¿Y cuántas horas en simulador tiene? ¿Y cuántas horas? Preguntando y tratando de indagar qué tanta experiencia y qué tanto ha practicado usted sus saberes. Y de acuerdo a eso los medimos. Tan es así que ellos se categorizan de alguna manera y son mucho más expertos en su tema de acuerdo a mayores cantidad de horas tengan. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, es prestarle una plataforma donde ellos pueden hacer cuantas prácticas quieran, todo el tiempo que sean necesarios, porque al no depender de un avión o de un simulador que es extremadamente costoso en el mundo entero, pues nosotros lo que hacemos es aterrizarlo un poco a un equipo que tenga un mayor alcance y que pueda ser utilizado el tiempo que ellos quieran o que sea necesario para desarrollar mejores habilidades. Philip, ¿tú consideras para el desarrollo de este proyecto que haber cometido errores fue importante? ¿Se cometen errores en la ciencia?
Siempre, inclusive, mira, te voy a contar un dato curioso, ¿sí? Y es que cuando tú estás investigando existen una cantidad de métodos científicos gigantescos, pero el más común de todos y el que menos se debería usar es un método que se llama el ensayo y el error. Y tal vez aquellos que nos acordamos, cuando veíamos nuestras clases de matemáticas en el colegio, todo el mundo nos decía, vamos a utilizar un método que es ensayo y error. Y entonces cuando nosotros, aquellos que se acuerden de las matemáticas básicas, usaban una ecuacióncita y decía, ¿qué pasa si vale 1? ¿Qué pasa si vale 2? ¿Qué pasa si vale 3? Y cometíamos tantos errores fueran necesarios hasta que llegáramos a la respuesta indicada. Y a ese método se le denomina el método de ensayo y error. Y es absolutamente utilizado por todos, en general toda la población, incluyendo aquellos que no necesariamente se dediquen a la investigación. Y eso hace grandioso nuestros procesos de aprendizaje. Excelente, Philip, excelente. Y bueno, sabemos que este tema pues, aeronáutico es, digamos, muy, muy complejo. Sabemos que no existen muchos simuladores, ¿cierto? Hay solamente pocos simuladores. ¿Y cuál es, digamos, el valor agregado que tiene este proyecto? Que entendemos que está en etapa de pruebas, que está a punto de lanzarse. ¿Cuál es ese valor agregado que tiene este proyecto y cómo lograron llevarlo a cabo? Además, aprendices y estudiantes del SENA. ¿Cómo fue esto? Bueno, esto nace por varios desafíos y se lleva a cabo de muchas maneras. Una de ellas, perdón, uno de estos grandes problemas que quisimos hacer es, siempre creemos que los problemas son resueltos por grandes sabios, por personas que tienen un conocimiento gigantesco en los temas, y resulta que nosotros quisimos mostrar absolutamente lo contrario, y es decir, con muy buenas bases somos capaces de solucionar grandes retos, ¿sí? Y yo creo que esa es la mayor experiencia y mayor apuesta que le hicimos nosotros en este tipo de cosas, y es llevar unos aprendices SENA, que en realidad son unos chicos de muy corta edad, en un proceso de formación apenas, y enfrentarlos y llevarlos a desarrollar una necesidad absolutamente gigantesca. Y la grande apuesta fue esa. Digamos que la parte bonita, y como tú lo dices, es que al ser una apuesta, pues teníamos varias opciones, ¿no? Una que fuera un éxito completo, y afortunadamente pues de pocos lo vamos logrando, y otras que llegáramos al fracaso completo y terminamos diciendo, son unos chicos que finalmente no están preparados para el mundo, no están preparados para la vida, y lo vimos demostrado acá, y finalmente esto no funciona. Pero al final el ejercicio es un tema de constancia y de perseverancia. Es cuando creemos en nuestros sueños, cuando creemos que sí somos capaces, cuando nosotros desde el SENA decimos, sí creemos que la educación que estos chicos recibieron es absolutamente válida y necesaria y aplicable a este tipo de campos, y lo ponemos en práctica y los demostramos. Y esa fue la apuesta que hicimos. Obviamente cometiendo 10.000 errores, cometiendo 10.000 faltas, pero con aprendizajes igualmente gigantescos. Bueno, algo importante que hay que decir con el tema de los errores es que, pues por supuesto que los errores son, digamos, son positivos en la medida en que los podamos capitalizar. El problema es que sigamos repitiendo el mismo error. Es importante estrenar errores, nuevos errores, ¿no? No quedarnos en el mismo, sino ir estrenando de nuevos errores, porque también la persistencia en cometer los mismos errores, pues por supuesto que nos lleva al estancamiento. ¿Cómo fue ese proceso, Philip, de lograr, digamos, llevar un proyecto a ya una realidad? Y cuéntanos un poco cómo funciona ese tema del simulador. ¿Cómo funciona eso? Bueno, antes de eso quiero ponerte un poco en palabras nuestras eso que acabas de decir, que en términos ingenieros también existe. Nosotros funcionamos por un proceso que normalmente lo hemos escuchado y se llama un proceso de mejora continua. Para lograr un proceso de mejora continua, nosotros necesitamos un proceso constante de retroalimentación. Y para decir eso que acabas de decir, nuestras retroalimentaciones de alguna manera siempre deben ser negativas, matemáticamente hablando, y si hay alguien aquí en ingeniería, pues nos lo confirmará un poco. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes una retroalimentación positiva, reafirmas lo que estás haciendo. Pero cuando yo te digo a ti, podrías mejorar en tal cosa, no me gustó tal otra, podría esto ser de otra manera, nos permite a nosotros generar
una opción de retroalimentación y un proceso de mejora. Como ya sé que eso me quedó mal, entonces para el siguiente caso lo voy a hacer mejor. Pero constantemente tenemos que estar resaltando de alguna manera, por así decirlo, eso malo que estamos viendo. Y en ingeniería hay modelos matemáticos explicados de este tipo de cosas que son retroalimentaciones negativas que nos permiten establecer procesos de mejora. Siempre, aunque no lo creas, siempre debemos resaltar lo malo para poder llegar a lo bueno, ¿sí? De lo contrario no habría mejora. Si yo te digo todo lo que estás haciendo es absolutamente perfecto, pues yo digo, pues no hagamos absolutamente nada, quedémonos hasta ahí. Pero si nosotros aprendemos a ver eso malo y lo aplicamos de tal forma que podamos irlo corrigiendo a medida que avanzamos, pues vamos logrando algo que se llama un proceso de mejora continua y a partir de ahí lo basamos nosotros. Cuando me preguntas qué es lo que hacemos nosotros, entonces te voy a comentar básicamente que en el proceso de diseño de este proyecto, muchos dirán, pero es que simuladores de vuelo existen muchos en el mundo, ¿sí? Y desarrollados por grandes compañías, ¿sí? Sin la necesidad de que esto tenga que ver con cosas mal hechas, ¿sí? Y entonces resulta que nosotros, indagando en este proceso que tenía la compañía, nos dimos cuenta que los aeropuertos colombianos no están involucrados en ningún simulador del mundo, ¿sí? Te voy a poner 3 ejemplos puntuales que fueron los que empezamos nosotros este proyecto, y estos 3 aeropuertos son el de Pasto, el de Colosal y el de Santa Marta. Estos 3 aeropuertos que te estoy nombrando no los vas a encontrar en ningún simulador, y no solo no los vas a encontrar en ningún simulador, sino que tal vez son de los aeropuertos que mayor dificultad tienen en el mundo para el aterrizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo cojo un piloto cualquiera y le digo, usted practique con el simulador, y él vaya a hacer la práctica en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto de París, en el aeropuerto de Moscú, en todos los aeropuertos, pero cuando se enfrenta a la realidad y a la topografía nuestra, pues resulta que es totalmente distinto. Y empezamos a cometer un montón de errores y características. Ahí te interrumpo, Filip, porque eso es verdad. Cuando en el aeropuerto de Pasto, que es en Chachagüí, que es un municipio al lado de Pasto, cuando aterrizan los aviones, la gente aplaude. La gente aplaude porque es un milagro que aterrice, porque básicamente va el avión así y tiene como que bajar, como si fuera un helicóptero, ¿cierto? Tú me corriges. Correcto. Sí. Entonces, ok. Y bueno, nos estabas contando precisamente de que ya entonces los pilotos no tendrían que ir a Nueva York, no tendrían que ir a esos lugares, porque en Colombia, digamos, se dan los escenarios para que puedan tener una práctica muy acertada, pero entonces ya no tendrían necesariamente que ir a los lugares de vuelo, sino a estos simuladores. ¿Es así? Básicamente, entonces, te pongo cómo se hace hoy en día. Si tú eres piloto, ejemplo, y quieres aprender a aterrizar en Pasto, Colosal o Santa Marta, básicamente lo que toca hacer es que tú te fueras como copiloto. Es decir, yo piloto experto, tú te sientas al lado y nos vamos los dos hasta Pasto, hasta Santa Marta y hasta Colosal, para que te des cuenta cómo lo hago yo y tú puedas practicarlo posteriormente. Igual cuando lo ves de esa manera es una limitante gigantesca, porque nos limita la cantidad de vuelos que puedan estar ahí y que finalmente solo tenemos una silla de copiloto, ¿sí? Entonces, volvemos a la nueva pregunta, ¿cómo podríamos nosotros enseñarles a todos los pilotos al mismo tiempo y no solo que lo vean una sola vez? Porque si al final nos vamos los dos hasta Pasto y tú dices, uy, me distraje en un segundo y no sé qué pasó, luego toca volver a esperar a que volvamos a hacer el mismo ejercicio y volver a tener la práctica. Entonces lo que hacemos nosotros es recrear los aeropuertos de Pasto, Colosal y Santa Marta en estas gafas de realidad virtual, en esta plataforma, y mostrarte una y mil veces, cuantas veces quieras, cómo es el proceso de aterrizaje de esos aeropuertos, ¿sí? De tal manera que tú de una forma recurrente puedas obtener ese aprendizaje y cuando te toque hacerlo a ti puntualmente, tú ya tengas unas bases gigantescas para desarrollarlo en esas plataformas. Sandra. Bueno, aquí nos fascina, Filip, hablar de talentos. Y lo que estamos viendo es un talento en ejecución, que es ese talento ideal, esas personas que se fascinan creando, solucionando problemas, inventando, aplicando la fórmula de ensayo-error para poder llegar a buscar soluciones. Y quiero explorar un poquito contigo
cómo surgió la idea, cómo lo hicieron, ¿hubo una lluvia de ideas o cómo fue ese proceso para llegar a experimentar lo que hoy ustedes están poniendo en escena y cómo ese proceso creativo los llevó a inventar una herramienta que pudiese ayudarle a las personas a ser pilotos sin estar en un aeropuerto, sin estar montados en un avión. Eso me parece fascinante desde el punto de vista de los talentos y saber cómo surgió ese proceso, cómo hubo una lluvia de ideas. Un poco para explicarle a quienes nos ven cómo opera el talento ideal. Pues mira, hay un proceso muy bonito. Cuando Bianca nos trae este problema y nos cuenta un poco cómo funciona, lo que hace el centro básicamente es reunir a su talento humano, ¿sí? Y decirles, oiga, hay esta necesidad, hay esta problemática, ¿qué opción tenemos para solucionarla? ¿Sí? Y existen 10.000 soluciones, trágicas y no trágicas, finalmente, porque cuando nosotros nos presentamos frente a estos problemas, hay quienes están dispuestos a decir, lo asumimos y lo resolvemos, como también hay quienes están dispuestos a decir, definitivamente eso no se puede. Hay que coger el teléfono y llamar a la NASA y preguntarle a ver si de pronto ellos tienen una idea de cómo se podría hacer este tipo de cosas. Porque pasa realmente, es decir, cada vez que nosotros tenemos una dificultad, siempre va a haber alguien que te va a estar diciendo, definitivamente podemos lograr, y hay otros que te dicen, ni lo intente, no vale la pena que lo haga, eso no tiene solución, ¿sí? Lo bonito de este ejercicio es que al final terminamos conformando un equipo, porque finalmente, pues digamos que yo estuve en la cabeza, pero esto es un equipo gigantesco que termina solucionando, de gente que lo único que tenía, más que conocimientos aeronáuticos, en simuladores, en realidad, era algo y es ganas de solucionar los problemas. Es ganas de involucrar, ganas de investigar, ganas de sacar adelante las ideas, y eso es lo que nos lleva al éxito. El reunir ese tipo de gentes con una actitud sumamente positiva, con una actitud de que las cosas son posibles, pues nos lleva a que este tipo de proyectos sean realizables en realidad. Bueno, y fíjense cómo nosotros los seres humanos, y lo hemos hablado aquí en El Poder del Talento, muchas veces vivimos en piloto automático, nos gustan las rutinas, nuestro cerebro, digamos que es muy dado a conservar las rutinas, a ejecutar todos los días las mismas cosas. ¿Qué pasa con las personas con talento ideal? Son esas personas que se salen de esa caja y encuentran conexiones, encuentran soluciones, les gusta la innovación, les gusta salirse de los razonamientos convencionales y llegar a buscar soluciones a problemas. Y como bien lo dices tú, Philip, no son grandes soluciones ni tenemos que ir hasta la NASA, son soluciones que nacen de un conjunto de seres humanos, y ese es el poder y la ventaja de este talento ideal. Son como máquinas de hacer ideas, pero luego de que logran concretarla, comienzan a ejecutarla, y me parece fascinante es que lo hayan logrado hacer en equipo, ¿cierto? Una idea nueva, una idea fresca que finalmente está solucionando hoy un problema. Y entonces te quiero preguntar en lo personal, Philip, ¿cómo es tu relación con el mundo de las ideas? Eso, digamos que es una pregunta muy profunda, pero es una pregunta muy bonita, porque digamos, yo soy un amigo y un convencido de no hacer no hacer las cosas de formas convencionales, ¿sí? Hay una teoría muy clara que dice que cuando tú no haces las cosas diferentes, no obtendrás resultados distintos, ¿sí? Y el mundo de las ideas es eso, es sentarnos todos los días a pensar cómo hacemos que las cosas se hagan distintas para lograr resultados diferentes a los que tenemos comúnmente. Eso obviamente nos lleva a lo que tú hablas un poco, y es a salir de la zona de confort. Todos tenemos de alguna manera estructurado un itinerario puntual donde sabemos cómo se hacen las cosas todos los días, y muchos de nosotros nos enfrentamos con parientes, amigos, cercanos que dicen, no me haga las vainas de otra manera, yo estoy acostumbrada a hacerlas así y así estoy bien, ¿sí? Pero existimos otras personas que nos gusta incomodarnos constantemente, retarnos a sí mismos constantemente y decir, no, hagamos el intento de hacerlos distintos y miremos qué resultado nos lleva a eso y tratemos de proyectar a que las cosas se hagan de formas distintas.
¿sí? Entonces es un proceso muy bonito del que hablas. ¿Qué pasa cuando te encuentras con cosas nuevas que no han sido desarrolladas, Philip? ¿Cómo se activa ese talento en ti? Claro, digamos que yo tengo pues, una mente un poco creativa, entonces a mí todo me causa curiosidad. Cuando yo veo ese aparato que es distinto, siempre me pregunto cómo funciona, qué hace, qué nueva aplicación le podemos dar, cómo lo podemos hacer. Y básicamente se trata de ese tipo de cosas. Si me preguntas, pues digamos que mi rol dentro del Centro de Diseño y Metrología, más que el cine en general, es ese, es el encargado de la línea de innovación y es cómo innovamos todo el tiempo, cómo traemos otras personas para hacer las cosas nuevas y de formas distintas. Porque todo el tiempo, aunque no creamos, todas las empresas, todas las personas, en general, una población muy grande todo el tiempo está diciendo, a mí me gustaría hacer las cosas distintas, pero no me atrevo, no sé cómo hacerlo, no se me ocurre, ¿sí? Y me gustaría siempre que se hicieran de forma diferente. Y de pronto tú estás por ahí haciendo tus tareas diarias y cuando empieza a atacarte esas ideas, ¿qué haces? ¿Cómo logras concretarlas? Porque está muy bien tener las ideas, pero ¿cómo logras concretarlas? Básicamente la idea es que las ideas no se queden solo en ideas, sino materializarlas en la medida de lo posible. Cuando tú, ejemplo, creas en la mente una máquina distinta de algún tipo, dibújala. Cuando tú creas que podríamos decirle a esa persona, oiga, ¿por qué no lo proponemos en trabajo en equipo hacerlo distinto? Cojamos el teléfono y propongámoslo en ese momento, es decir, materialicemos esas ideas para que no se queden en esas ideas, porque existen muchas personas que todo el tiempo dicen, yo sí lo pensé de esa manera, pero nunca lo dije tal vez, ¿sí? Y nos quedamos en ese encierro finalmente que hay una frase muy bonita y es que dice que el cuento que no se cuenta no cuenta, ¿sí? Y sí, así es. Philip, bueno, nosotros vemos un hombre muy motivador en este tiempo que nos muestra que definitivamente no hay nada imposible. Yo veo unas características del liderazgo muy importantes en ti. Me gustaría que hoy nos contaras, porque dijiste, bueno, había personas que decían, no, esto no se puede hacer. ¿Cómo logras engranar a ese equipo, transformar esas mentalidades que a veces dicen, no, no se puede, no, ¿cómo lo lograste? Cuéntanos hoy acá en el Poder del Talento. Eh, digamos que en ese tipo de cosas es un tema de perseverancia. En el equipo contamos con algo muy chévere y es la interdisciplinariedad. Son esos perfiles que jugamos todo el tiempo que permiten que cada uno aporte una idea distinta, que al reunirlas todas, pues obviamente se logra el objetivo que se propone. Entonces, el tema aquí es ser muy perseverantes en las ideas que tenemos. El tema aquí es jamás dejarlos a un lado, jamás rendirnos, jamás llegar al punto de decir, no, sabe que eso definitivamente no se puede, sino al contrario, ser muy perseverantes con nuestro equipo de trabajo, que es muy bonito, y todo el tiempo proponer ideas, preguntarnos cómo lo harías tú distinto, cómo lo haría la otra persona, qué se te ocurre. Dime lo que sea, que cualquier cosa la contemplamos y la analizamos entre todos. Finalmente, en esas lluvias de ideas es donde salen las mejores ideas y los mejores procesos que existen en el mundo entero. Ya ven, tenemos un ejemplo lo tenemos en materia, porque nosotros hablamos de talentos en abstracto, pero hoy tenemos el talento ideal que se llama Philip Meslat y está aquí con nosotros. Me gustaría, Philip, que nos regalaras, ya nos ha regalado varios tips, unos consejos para todos esos que generamos ideas, pero que decimos, ay, a mí sí se me ocurrió, yo sí sabía que eso se podía hacer, ¿cierto? Yo sabía, pero muchos lo dicen, pero pocos logran llegar a ejecutarlo y tener tangible un producto y un producto que solucione un problema real, que es un poco lo que hicieron ustedes y tú y tu equipo, y eso pues digamos que es muy valioso hoy cuando estamos requiriendo soluciones puntuales y específicas. Entonces, quiero que nos regales unos consejos para materializar las ideas, que a veces es muy difícil hacerlo. Bueno, pues digamos que, no, finalmente, me halagan tus palabras, finalmente tenemos mucho por aprender todavía. En mi caso, aprendemos todos los días,
pero el mayor consejo que yo puedo dar es eso, es ser perseverantes todo el tiempo. Jamás dejemos a un lado nuestras ideas, jamás dejemos a un lado nuestros sueños, creamos en nosotros mismos, seamos nosotros mismos los publicitarios de nuestras ideas, porque muchas veces pasa ese tipo de cosas, y es que nosotros no creemos en nuestras ideas, sino que termino yo contando que es la cosita, es la aparatico, es la empresita, es la ideita, y nosotros no creemos en nuestras propias ideas, vendámoslas como ideas como son, démosles la posición que se merece y seamos absolutamente perseverantes. Seamos conscientes que siempre van a haber todo tipo de críticas. Y como lo hablábamos al principio, hay críticas positivas y negativas de todo el tiempo y ambas hay que tenerlas en cuenta. Cuando alguien venga a hacerte una crítica de alguna manera negativa, no me parece esto, no me gusta, no estoy de acuerdo con tal cosa, pues de alguna manera también asumámoslo como reto en un tema que nosotros podamos hacerle un poco el análisis y decir hasta qué punto esto tiene razón o no tiene razón, ¿será que debo cambiar en algo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero siempre sigamos adelante con nuestras ideas, ¿sí? Cuando nosotros nos rendimos a mitad de camino, las ideas se terminan perdiendo y pues digamos que en ese tipo de cosas nosotros debemos ser aquellos que le damos nombre y forma a nuestras ideas para que no se queden simplemente en ideas, ¿sí? Entonces, seamos creadores, así como hoy estamos hablando de un producto que ojalá que el resto de la vida lo podemos seguir diciendo y haciendo y seguiremos hablando. Esto fue una idea que se materializó y tiene nombre y forma, pues así tiene que hacerse absolutamente todas las ideas de cada uno de los que nos están viendo en este momento. Bueno, estamos con Philippe. Y yo tengo una inquietud muy grande, Philippe. Tengo una inquietud y tiene que ver con el equipo con que usted trabaja. Hablaba ahorita, le hacía la pregunta Adriana del Rocío, ¿cómo se engrana un equipo? Pero cuando entramos a pensar que el SENA produce una solución tan importante como un simulador de vuelo, donde están algunos aeropuertos que no conseguimos a nivel mundial y que son colombianos, como ese aeropuerto de Pasto, como otros aeropuertos que no aparecen en otros simuladores, uno podría llegar a pensar que tenemos una gran educación en Colombia y no lo sabemos. Muchos muchachos, muchas personas están necesitando en este momento desarrollar todos sus talentos y el SENA pareciera como una solución técnica. Hay algunos que dicen, bueno, me tocó el SENA, pero estamos viendo que Philippe está presentando una gran entidad de educación que es incluso reconocida por una empresa tan importante como Avianca. Yo quiero hablar un poquito de cómo llega el SENA a desarrollar ese equipo, Philippe, que me parece muy importante, porque eso tiene que ver mucho con el tema de hoy. Mira, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros, en muchos casos, a veces se habla un poco despectivo del SENA, ¿sí? Aquellos que lo vemos desde afuera no somos conscientes de lo que tenemos. Uno, porque tenemos que tener en cuenta que es un recurso público, que es de los cuales somos propietarios cada uno de nosotros, ¿sí? Y que no es cualquier recurso. He tenido la oportunidad incluso de estar en otros países y en muchos de los casos es más valorado un título de una institución como del SENA que de cualquier otra entidad, incluso universitaria de educación superior, solo por el reconocimiento técnico que se tiene a partir de él. Porque como este desarrollo se presenta hoy, en el SENA existen mil cantidad de procesos que se hacen sumamente destacados por grandes empresas, que a veces uno de los grandes problemas es que nosotros como propietarios de este tipo de cosas no consumimos esos mismos productos, no somos conscientes. En el mundo entero el SENA es reconocido por sus grandes proyectos, pero nosotros internamente no le damos la relevancia que tienen, ¿sí? Y eso es importantísimo. Esto es un recurso público con un potencial gigantesco como lo es acá, porque a veces lo vemos como los chicos del SENA y resulta que estos chicos del SENA llegaron a una multinacional como Avianca, pasaron un proceso de selección que quiero recalcar un poco. Cuando se hizo el proceso de selección de los chicos que trabajaron aquí en Avianca, no fueron escogidos por el SENA, fueron escogidos por Avianca bajo los exámenes de admisión y la rigurosidad que tiene cualquier tipo de empleado Avianca, ¿sí? Donde si miramos el nivel de cuántas personas se presentan a Avianca y cuántas personas quedan seleccionados, pues el nivel es muy bajo,
pero fueron estos chicos con una preparación en el SENA los que llegaron a ocupar un puesto en Avianca y ser parte de su talento humano con cualquier tipo de exigencia, como cualquier trabajador que hoy en día está en Avianca. Y eso es lo que yo quería que usted nos destacara, la importancia de la educación dentro de esa cadena de ensayo y error que es armar la vida de una persona. Cuénteme un poquito más, porque yo estuve precisamente en el SENA esta semana. Da la casualidad, le digo, esto fue una casualidad, porque se estaba haciendo un lanzamiento allí de una campaña que está realizando el Distrito Capital y que tiene que ver con la reactivación y las grandes oportunidades que pueden tener los jóvenes a través de la educación. Y esto me parece fundamental. La vida se construye a partir de esa cadena de errores, pero tiene que haber un día en que termine esa cadena de errores y empecemos a hacer la cadena de aciertos. Son tantos los errores y decía Julián, cambiemos de error, Ala, siempre cometemos el mismo error, cambiemos de error. Y tiene que haber una cadena de aciertos. Y pienso que ingresar al SENA es una de esas principales cadenas de aciertos que puede hacer un joven que en este momento no tiene una posibilidad y que todo se le cierra en la vida y puede entrar a una institución como esta que además de ser pública, que además de dar una educación de mucha calidad, también les permite tener un proceso de educación bien importante que los vuelve competitivos como estos jóvenes que lograron entrar a Avianca. ¿Es así, de ese tamaño el SENA? Claro, incluso aquí nos podríamos hablar, porque es que solo los métodos que usa el SENA, solo la estructura organizacional que tiene el SENA es absolutamente gigantesca, ¿sí? Digamos que el ideal es que todo chico que sale del bachillerato pasara casi que de forma obligatoria, entre comillas, por el SENA, solo para adquirir esa experiencia que es sumamente valiosa, porque es que estamos hablando, uno, que son competencias laborales, es decir, es absolutamente distinto a una competencia académica normal, porque es enfrentarnos con ese campo laboral, es enfrentarnos con todo ese esquema organizacional, con tener un jefe, con tener un horario, con tener unas responsabilidades, con tener unos desafíos que muchas veces en otros tipos de procesos, y no estoy desmeritando claramente, pues digamos que no los tenemos tan puntuales. El SENA nos permite a nosotros abrirnos las puertas de una forma gigantesca. Date cuenta que estos chicos que hoy hicieron las prácticas en Avianca, entre otras porque son varios chicos los que tuvieron esa oportunidad, pues tienen una experiencia y una hoja de vida inigualable. O sea, el resto de la vida de estos chicos podrán decir y contar cómo fue la experiencia de trabajar con una multinacional, ¿sí? Experiencia y capacidad que en muchos de los casos cualquier trabajador en Colombia ni siquiera ha tenido la opción de hacer. Y esto te lo estoy comentando solo por entrar a una institución que es gratuita, que es absolutamente de todos, que tiene las puertas abiertas, porque muchas veces decimos, no, es que esas posibilidades eso no son para algunos, eso solo es para el que tiene allá, quién sabe qué posibilidades o quién sabe. Aquí estamos hablando de un chico que incluso, lástima que esta entrevista debería incluso también hacérsela a alguno de estos chicos para que sean ellos contarles, para poderles decir, oiga, como un chico que sale de X sitio, de X sector, con X cualidades físicas, sociales, económicas, familiares, puede llegar a ser funcionario de una multinacional y aportar ideas de una forma tan grande como lo hicieron en este tipo de cosas. Entonces, la experiencia es gigantesca y aquellos que no lo usan o no lo ven de esa manera, pues empezamos a preguntarnos, hombre, ¿cuántas oportunidades estamos perdiendo? ¿Sí? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer simplemente por tener una perspectiva tal vez distinta a la que deberíamos tener? Pues Philip, son muchos los aprendizajes que tenemos de esta entrevista, de cómo esos errores, esa cadena de errores que nos dice Roberto, puede convertirse en una cadena de aciertos cuando capitalizamos el aprendizaje. Pero no hay manera de que podamos generar ese aprendizaje a no ser que salgamos de esa área conocida, como tú lo mencionaste, y empecemos a ir a otros terrenos. Y en ese sentido, muy interesante esos tips que nos dejas. Cómo dibujar las ideas, anotarlas es importante. Es lo primero que nos mencionas. También la interdisciplinariedad, el poder hablar con personas diferentes, el poder incluso compartir los problemas con otras personas y por supuesto la perseverancia. Entonces, en ese sentido, te queremos dar las gracias, Philip, por este tiempo, por esta entrevista y
y déjanos un saludo final, déjanos un mensaje final para esas personas que se enfrentan a problemas, como puede ser el exceso de actividades en su casa por el teletrabajo y todos los temas de casa, o sencillamente problemas en sus labores y que dicen, no puedo solucionarlos. Déjanos un mensaje, por favor. Bueno, nada, es esa reflexión de entender que problemas tenemos todos, errores cometemos todos, pero la capacidad que nosotros tenemos de solucionarlo es gigantesca, es inmensa. Todos tenemos esa capacidad de ver un poco más allá, de intentarlo una y mil veces cuando sea necesario, independientemente de cómo se vea el panorama, hoy gris, oscuro, nublado, como sea, nosotros tenemos que ser perseverantes en nuestras ideas. Tenemos que saber que existen oportunidades más allá y que tenemos, independientemente de cómo seamos o lo que seamos, la capacidad para solucionar cualquier tipo de problema. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Como hoy me pusieron un reto a mí y a mi equipo y fue solucionado, mañana cada uno de ustedes va a tener el mismo reto y tendrán que decirlo de igual manera, de una forma muy avante, también fui capaz de solucionar esos problemas. Muy bien, Roberto. No, muchísimas gracias, Filip, por estar con nosotros, a todos ustedes también. Tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo, que es uno de esos recursos que no se pueden seguir cuando se necesita más tiempo. Hay un tiempo límite, pero dejemos que sea Julián y que cierre con esta gran frase que siempre nos da sobre los talentos, que es muy importante. Bueno, si te despidieron de tu trabajo, si la persona con la que estabas tal vez no quiso seguir más contigo, si has cometido errores y te han etiquetado, sigue adelante y persiste, porque las grandes soluciones, las grandes realizaciones son el resultado de personas que no se quedaron pensando, sino de personas que actuaron. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana de nuevo en El Poder del Talento. Chao, chao.